Boombox. Otro episodio. El profesor, conmigo, Sergio Fajardo, con educación, todo se puede. Ustedes saben, les voy a decir algo. Ustedes no se imaginan lo que yo gozo haciendo estos episodios. Lo gozo porque puedo escoger a la persona o a las personas con quienes voy a hablar. Entonces, hago investigación. Algunas las conozco personalmente, muchas las he conocido personalmente, pero vuelvo y pienso sobre lo que son esas personas, estudio qué se ha dicho. Y por supuesto, cuando yo escojo una persona es porque me parece muy interesante y algo que quiero que tengan la certeza, y es siempre aprendo, preparándome, escuchando, y eso me gusta a mí. Hoy tengo, como ustedes me han oído tantas veces decir, una invitada muy especial. Todas han sido especiales las personas a las quienes he invitado, pero esta es muy especial. Es una persona distinta y les voy a mostrar este libro. No sé si lo pueden ver ahí bien, la cámara lo enfoca bien. Se llama Brigitte Baptiste. Este es un libro que salió ahora en diciembre, escrito es una entrevista, una larga entrevista que hace la periodista Diana Calderón. El título es El mundo según Brigitte y es un libro apasionante. Yo me lo leí con todo el cuidado, me tocó pensar, me llevó por un mundo desconocido para mí en muchos sentidos, pero que, como les digo, siempre me hace aprender, me enriquece la mirada del mundo, que es parte fundamental de la educación. Abra la mente, descubra otros mundos, y eso nos prepara para ser mejor. Yo digo que mejores personas. En particular, les recomiendo este libro. Y aquí ustedes van a poder saber mucho acerca de Brigitte Baptiste. Hola Brigitte, ¿cómo estás? En serio, muy bien, muchas gracias por la invitación y por tus generosísimas palabras. Además, creo que eres la única persona que se ha leído el libro con profundidad, yo creo. Yo no sé si soy la única persona que se lo ha leído, pero que me lo leí con profundidad y con cuidado, yo me lo leí. Y dos palabras antes de empezar ya pues al terreno formal de la conversación. Brigitte ha hecho muchas cosas, pero señalo dos puntos importantes. Fue la directora del Instituto von Humboldt, ahora vamos a hablar del tema, y hoy es la rectora de la Universidad EAN. Directora del Instituto von Humboldt, rectora de la Universidad EAN. Y son dos temas centrales y sobre los cuales quiero que conversemos. Pero yo siempre empiezo, Brigitte, diciendo los primeros pasos. Un poquitico mirar de dónde viene la persona. Nosotros recorremos un camino, crecemos en un contexto, diferentes contextos, y hay personas que nos marcan la vida. Muchas veces siempre pregunto, ¿recuerda un maestro, una maestra que haya sido influyente en lo que ha sido la trayectoria tuya? Empecemos ahí, un breve recuento de esos primeros pasos que nos permiten decir, llegué aquí, llegué a este mundo. Bueno, yo creo que obviamente los primeros maestros siempre son la familia. Sin duda. En mi caso, sin embargo, en la familia hubo uno particular que fue mi abuelo catalán. Él era maestro con mi abuela catalana de profesión. Eran maestros cuando tuvieron que salir de España por la guerra civil. Eran maestros rurales. Y mi abuelo tenía una pedagogía muy especial con todo el mundo. Él tenía una gigantesca colección de libros de arte, de literatura, y lo que hacía era tentar a la gente a revisarlos y a conversar acerca de libros. Sobre todo después que llegó a Colombia y tuvo que arreglárselas económicamente haciendo de todo. Finalmente acabó importando licores. Bueno. Pasó de la pedagogía al alcohol y con eso financió un parte también de nuestra educación. Ese fue un gran maestro, sobre todo como desde el punto de vista de la invitación al pensamiento crítico desde los 5 o 6 años. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Y siempre teniendo gente en la casa haciendo eso. Luego, el rector de mi colegio, yo soy refusiana, entonces Roland Refusiana Chagall, es el colegio Refus en el aquí en la colegio ciudad de Refus, Bogotá. sí, que le llamamos el refusmatorio, con cariño, que es un colegio de origen suizo-francés,
muy apegado al pensamiento matemático, y al pensamiento matemático como pensamiento lógico y que induce Conozco algunos muchas cosas. exalumnos dentro de este mundo de las matemáticas. Sí, exacto. Recuerdo a Germán Gómez. Sí, mucha gente opta por carreras de ciencias basadas en matemáticas, física, o algunos van hacia la ingeniería, siempre fue así. En mi caso, la matemática la gocé, nunca digamos, me llamó la atención como para convertirla en parte de mi profesión, pero sí me ayudó infinitamente a imaginar mundos y, por ejemplo, a hacerme adicta a la ciencia ficción, también a la música. El colegio era un colegio que promovía mucho la educación musical, entonces eso fue importantísimo en toda mi formación. ¿Cómo se llamaba el rector? Roland Jangros, el mono, Messier Jangros. Ok. En Bogotá muy conocido. Muy bien. ¿Y en la universidad ya ese salto? En la universidad, bueno, tengo mucha gratitud con el profesor de arquitectura y que lamentablemente no recuerdo su nombre, que me dijo, usted no tiene talento para esto. Busque a ver qué va a hacer en la vida porque aquí no le va a ir bien. Y duro para el ego, pero tenía toda la razón. Y eso hizo que yo buscara en la carrera de biología la ecología. Y en la carrera de biología en la Universidad Javeriana tuve varios profesores muy significativos. Giovanni Gianfrancesco era un profesor de invertebrados. Imagínense, el profesor que tiene que enseñarle a uno la biología de la gusanera, básicamente, los invertebrados. Y tenía un método fabuloso que implicaba una continua capacidad de crear relaciones entre los datos, entre la información que estaba asociada con las lombrices, con las medusas, con los insectos, que claro, son fascinantes, pero que uno realmente, a menos que vaya a trabajar directamente en ellos, pues le parece asquerosos, áridos o... decir, Muy diferente pues a un ave bien hermosa, con colores, como... En cambio, me aburrieron profundamente los temas asociados con ¿Las aves? con la zoología de ¿Sí? las aves y otros, porque la educación en muchos de esos campos de la biología es muy memorística, es muy de clasificación, es muy nominalista. Entonces, muchos maestros piensan que el discurso representa la realidad, ¿no? Estuvieron ahí y es aburridísimo. Entonces yo me dormía en todas las clases. Ahora, otra cosa es salir al campo y ver las aves. Y Yo de las ver- alegrías que tengo en la vida es, yo me despierto siempre muy temprano, yo no duermo mucho, y escuchar el canto de las aves es cuando me dice, ya, abra los ojos tranquilo. Sí. Entonces siempre me parece fascinante escuchar las aves cuando empieza el día. Pero bueno, Muchos maestros, en todo caso, muchos maestros. afortunadamente. bueno, Brigitte, entonces vamos a tenerte aquí en esta primera etapa como una maestra. Colombia, nosotros decimos, yo repito por todas partes, somos el segundo país más biodiverso del planeta. El primero es Brasil, por decir algo. Somos quienes más aves tenemos. En Colombia todos decimos que Colombia es muy linda, que tenemos una geografía muy hermosa. En general yo he tenido la fortuna de recorrer a Colombia y en todas partes de Colombia hay una sensación de que nosotros tenemos todo, en la naturaleza tenemos todo. Usted puede preguntar una parte y dice, bueno, hay unas partes nosotros podemos cultivar lo que queramos, podemos hacer lo que queramos. Esta es una imagen, una parte de nuestro imaginario cultural, un sentido de... Y en cada pueblo que uno va, siempre dicen, aquí tenemos una cosa muy bonita. Algún lugar, algún sitio está identificado por la gente. Este mundo ha cambiado enormemente. Estos temas de la biodiversidad, del tema del medio ambiente, la palabra sustentable, desarrollo sustentable, cambio climático, son expresiones de este siglo. Pues, estoy exagerando, porque el mundo las conoce, pero en términos culturales Muy recientes. empiezan a ser muy recientes, muy recientes. Entonces yo quiero que nos hagan una pequeña introducción muy básica lo voy a poner esta tarea, y es en unos pocos minutos lo que todos tendríamos que saber, pocos minutos de todo lo que tendríamos que saber acerca de estas palabras, de este mundo. ¿Qué significan?
que si dijera, bueno, mire, explíquele a un colombiano, una colombiana común y corriente, que salimos de acá y hablamos por todas partes acerca de Colombia, explicarnos un poco acerca de esos conceptos: medio ambiente, sustentabilidad, biodiversidad, cambio climático inclusive. Una pequeña introducción a los términos y a las palabras para que todos aprendamos y que... Bueno, buenísimo, ¿no? Y siempre que uno hace ese ejercicio, pues tiene que repensar el contenido Claro que sí. y la carga que viene asociada con la historia de esos conceptos. Yo diría que como preámbulo, la idea más importante que hay detrás de medio ambiente, sostenibilidad, cultura regenerativa, que es Sí. una innovación, es la capacidad que desarrollamos los seres humanos de habitar, de convivir en un territorio con unas características determinadas. Es una capacidad que venimos desarrollando desde hace, digamos, 200.000 años, cuando como seres humanos empezamos a salir de África. Entonces tuvimos que ir aprendiendo a medida que caminábamos por el planeta para irlo poblando, aprendiendo dónde había ríos de agua dulce que se podían beber, dónde había bosques, dónde había comida, peces, dónde había estaciones, dónde había desiertos. Entonces, la primera lección asociada con la sustentabilidad o la sostenibilidad, yo no hago mucha diferencia entre ambas palabras, es esa capacidad de habitar un espacio, digamos, compartirlo con otros seres vivos y, por supuesto, a partir de ahí construir un bienestar social, un espacio y una capacidad cultural, digamos, de vivir. Eso está asociado con dos palabras que son fundamentales, que es evolución y adaptación. Correcto, correcto. Son una característica de nosotros, es la evolución y la adaptación, descrito en la capacidad de habitar. Sí. Listo. Y esa capacidad de habitar es una construcción cultural. Lo venía hoy hablando en el carro con Gabriela, que es mi mano derecha, en el sentido de qué es lo que hace que los humanos seamos humanos y seamos capaces de adaptarnos a las condiciones ambientales tan diversas que hay en el planeta. Porque somos capaces de construir una interpretación cultural del mundo, de ese territorio, una construcción simbólica, es decir, de crear afecto, de expresar emociones, de crear lenguaje, de entender tipos de relaciones que podemos establecer con el mundo y a partir de ahí de hacer política, es decir, de manifestar intenciones. Entonces eso es muy interesante porque permite vincular las nociones de cambio, evolución, aprendizaje con las de adaptación, mejora, bienestar y satisfacción también. Y nos pone en una posición muy interesante respecto al mundo. Tenemos la capacidad de utilizar todas esas herramientas con las que hemos interpretado el mundo para cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es maravilloso. Somos tal vez los únicos animales capaces de cambiarse a sí mismos. Y eso me encanta esa posibilidad, ¿no? Sí. Las hormigas no tienen esa capacidad, no pueden evolucionar, pero la adaptación en general de todos los seres vivos es pasiva y tiene que ver con grandes procesos y selección que se hacen estadísticamente hablando con grandes números, ¿sí? Que es un tema matemático muy, muy bonito. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de decir lo que vengo interpretando del mundo me sirve, no me sirve, para qué me sirve, qué efectos tiene, por tanto puedo cambiar. Y ahí radica la clave del momento actual que estamos viviendo, de la crisis ambiental a la cual nos enfrentamos, porque la crisis ambiental proviene es de una evidencia que hemos nosotros mismos adquirido respecto al impacto que el crecimiento demográfico y nuestras actividades causan en el planeta. Entonces hemos aprendido que nuestras formas de utilizar energía y eso nunca lo previmos. Nunca lo previmos, claro que no. Y es consecuencia de ese proceso humano de
evolución, adaptarnos, de irnos transformando y de repente dije, mire, lo que ocurrió. Lo que ocurrió, exacto, porque los seres humanos somos un experimento sin control todo el tiempo. Sí, sí. Y no hay más remedio que hacer las cosas o eventualmente también podemos simularlas con nuestras capacidades intelectuales y nuestro talento y decirnos siempre es mejor no saltar al vacío, siempre es mejor no comernos esta fruta venenosa, siempre es mejor para saber si es venenosa dársela a otro. Es un problema ético que hay que resolver primero. Rápidamente, sí, dáselo a los niños de los demás. No. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de experimentar, evaluar, repetir, establecer patrones y con eso tomar decisiones hacia el futuro. Y aquí es donde estamos nosotros. Aquí vamos a empezar a entender todo ese desarrollo. Aquí lo estamos evaluando y ahora entendamos un poco qué es lo que estamos descubriendo, qué es lo que nos está diciendo este mundo a nosotros. Entonces, en general, hay obviamente muchas tradiciones culturales en el mundo distintas que interpretan los efectos de su existencia, cada una con sus parámetros y a su manera. Nosotros lo hacemos desde la academia, y la academia con sus raíces griegas, con sus raíces anglosajonas, y con las influencias árabes con las que operamos y un poco de los conceptos y visiones del mundo de los pueblos amerindios. Digamos, en esa amalgama miramos y decimos, hemos contaminado el planeta, hemos hecho que el agua esté completamente llena de nuestras propias heces. Entonces eso es, uno no quiere tomarse sus propias heces. Entonces, una evidencia muy obvia, tenemos los ríos contaminados, tenemos los suelos erosionados porque algo pasó. Entonces ya los cultivos no producen o no hay suelo suficiente para producir comida y nos damos cuenta que fue que talamos los bosques, desprotegimos los ríos, entonces perdimos el suelo, se fue de las montañas a las cuencas bajas y se está acumulando en las ciénagas y está causando otros problemas. Contaminamos la atmósfera con el petróleo y los combustibles fósiles. Entonces nos damos cuenta de que nuestras actividades han producido unas consecuencias indeseables y que ponen en riesgo nuestra propia continuidad y el bienestar de las próximas generaciones. Entonces esa conciencia ambiental es importantísima porque pues, es la primera vez que además la podemos expresar colectivamente, la podemos enseñar, podemos ponerla sobre la mesa para que la gente compruebe o no si es verdad y si nos debemos preocupar tanto o no, porque hay personas que dicen, sí, pero no es tan grave, eso, tomamos un poquito de agua sucia, eso, vivimos un poquito en el basurero, eso, pues, así ha sido la historia. Entonces, relativizan mucho la gravedad de las circunstancias. Pero digamos que podemos cuestionar todo el tiempo cuáles son los efectos de la presencia humana en el territorio y cuáles son los efectos hacia el futuro. Nos va a quedar agua, nos va a quedar comida, ¿qué les dejamos a las próximas generaciones? Y ese es el concepto de sustentabilidad fundamental. ¿Qué les estamos dejando a las próximas generaciones? Más problemas que soluciones, más cosas buenas que cosas malas. Y pues tú tienes hijos, hijas, yo tengo 2 hijas y pues, todo el tiempo estamos pensando en los niños que están naciendo, en que puedan desarrollar su vida de la mejor manera, no cargando con una deuda, llamamos una deuda ecológica o una deuda ambiental inmensa que les impida disfrutar el planeta. Vamos, entonces, digamos que toda esta conciencia viene creciendo, pues están las personas que estudian desde la biología, digamos, como en puerta de entrada a todo este desarrollo que estamos hablando acá. Pero lo que desata el sentido de urgencia es el cambio climático. Cierto. Eso es realmente, todo eso estaba pasando, todo está bien, desarrollo sustentable, sostenible, todo ese tipo de cosas, pero hay hoy una conciencia en una buena parte de la población, no todo el mundo, porque además cosas pasan, y es el cambio climático, es el que nos está diciendo, suena todas las alarmas. Explícanos un poco acerca de ese cambio climático y por qué. ¿Cómo aparece ese cambio climático y
¿cuáles son las alarmas que nos está prendiendo? Cuando Humboldt en 1800 y piquito se enfrentó a la evidencia de la máquina de vapor que ya se había construido y a la quema de carbón, fue capaz de mirar la chimenea, la primera chimenea que apareció, y decir, ese humo nos va a traer problemas. ¿Así? Desde una época tan temprana. Luego otros climatólogos, hacia 1870, ya dijeron, hay tantas emisiones de vapores calientes y de gases que van a afectar la atmósfera. Vernadsky fue uno de los primeros, un climatólogo ruso, ecólogo podríamos decir. Y luego eso se fue corroborando con el tiempo en la medida en que los parámetros que medíamos de la temperatura global, de la pluviosidad, empezaban a dar señales erráticas. Digamos, aquí está pasando algo cuando uno mide con largas series de tiempo cuál es el comportamiento de esos parámetros básicos. Y nos dimos cuenta de que había un incremento continuo, una acumulación de CO2 en la atmósfera, y que estaba correlacionado con un aumento paulatino en la temperatura. Fue difícil y lento llegar a la comprobación firme y robusta que se requiere para afirmar que las emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles de los seres humanos eran las que se estaban acumulando en la atmósfera y con ello causando el efecto invernadero. Es decir, habían creado una capa de aire más denso que hacía difícil que escapara el calor del sol cuando ingresaba a la atmósfera. Entonces, como cuando uno se mete a un invernadero que siente que está más caliente, porque el plástico lo que está haciendo es capturar el calor. En los invernaderos no es por un exceso de CO2, sino simplemente por un efecto de refracción y de retención de la energía térmica. Pero en la Tierra, esa retención de energía térmica comenzaba entonces a hacer que los océanos se evaporaran más rápido, que las corrientes marinas circularan también más rápido o menos rápido, y eso pensando que el planeta ya era complejo desde el punto de vista climático. Es un planeta que está inclinado, que tiene estaciones, que tiene 2 polos congelados y que ha tenido una historia además que comenzamos a reconocer durante el siglo XIX de glaciaciones, de periodos fríos y periodos cálidos que requerían digamos, una explicación, que nos causaban curiosidad. ¿Cómo así que ha habido periodos en los cuales la humanidad ha estado enfrentada a presencia de hielo permanente en el paisaje? Por ejemplo, Bogotá mismo fue una ciudad que hasta hace 200 años comenzó digamos, a calentarse y a irse volviendo una ciudad ecuatorial, como a que uno use ropita de tierra caliente en Bogotá, sí, como dice la gente. Hace 30.000 años Bogotá estaba cubierta de hielo. Y eso es difícil de imaginar. Cuando llegaron los primeros pobladores, después de darle la vuelta al mundo, hace 14.000 años, llegaron acá, encontraron un gran lago que comenzaba a descongelarse y donde había pues muchos animales, y por eso era chévere. Entonces uno pues cazaba a los animales y podía habitar acá. Entonces corroboramos que nosotros calentamos el planeta. Y eso lo reconocimos hace 20 años a fondo, y lo hemos ratificado una y mil veces. Todavía hay personas que dudan de esa causalidad, de que nosotros hayamos sido los responsables de ese calentamiento, pero sobre todo personas que están asociadas con la industria de los combustibles fósiles o que tienen intereses particulares que se ven directamente afectados por las medidas que se toman para regularlas. Entonces, pues sí, hay compañías que en los años 70 ocultaron evidencia. Hoy en día nos damos cuenta de que lo hicieron
no necesariamente incluso sabiendo todo lo que hoy en día sabemos, sino dijeron, estos daticos mejor guárdelos, mejor que no los vea mejor es mejor no saber, porque Échalo debajo del tapete. Exacto, metámoslo debajo del tapete. Pero yo creo que hoy en día, salvo algunos candidatos a la presidencia, en algunos países del mundo, hay pocas personas que nieguen que los seres humanos, con nuestra actividad industrial, causamos la acumulación de CO2 y con la acumulación de CO2 y otros gases, el incremento de temperaturas en el mundo. Bueno, y entonces ahora, ¿y eso por qué es malo? O sea, claro, uno diría... Vivimos con hielo, ha pasado de todo y una observación. Mucha gente dice, no, pero además nosotros tenemos la capacidad para resolver todos esos problemas. ¿Por qué es malo? Claro, uno dice 1,5 graditos, 2 graditos de temperatura más, en promedio en Bogotá, de maravilla. Esto es sabroso. Pues lo interesante, lo digo como científica, de la evaluación de los efectos del calentamiento global es que comienza a modificar muy rápidamente los patrones de comportamiento climático en todo el mundo. Y de esos patrones depende la agricultura, por ejemplo. Entonces, si se modifican los regímenes de lluvias, de pluviosidad y las temporadas de sequías y lluvia, inmediatamente los cultivos comienzan a verse afectados. En muchas regiones va a comenzar a llover más, simplemente porque los cambios en la dinámica de la atmósfera, de las nubes, por decirlo así, de la evaporación de los océanos y de los vientos. Acuérdense que los vientos siempre soplan de frío a caliente, por decirlo muy fácil. Entonces, esa circulación que cambia va a atraer más humedad a algunas regiones y va a quitarle humedad a otras. Entonces va a incrementar las zonas secas. Por ejemplo, en Colombia, toda la región andina va a secarse. Durante los próximos años ya se está secando. Y las regiones interandinas, el Valle del Magdalena, la depresión Momposina, el Chocó y el Amazonas van a tener más agua. Entonces hay modelos que usamos para evaluar eso y entonces eso trae muchos efectos, ya no solamente en la agricultura, sino en el comportamiento, por ejemplo, de toda la fauna silvestre. Afecta las migraciones de los peces, las subiendas, porque va a haber más agua o menos agua en los ríos. Afecta la erosión, porque donde llueve más, pues el suelo se erosiona más. Afecta la presencia de enfermedades, digamos de hongos, bacterias, porque donde está más húmedo, pues a estos bichos les encanta llegar. Entonces van a cambiar muchos de los parámetros de la vida cotidiana de las personas, a veces sin que nos demos cuenta, sin que hagamos esa asociación de que esto proviene de un cambio global tan importante. Dice, aquí ya no se me da este cultivo. Por ejemplo, el café, que tiene un rango altitudinal en la montaña muy bien establecido, el café va a tener que migrar, cada vez subir más arriba, cada vez más arriba, y hay regiones donde no hay más arriba. En la región del Quindío, el más arriba es muy limitado. Si a la papa le toca subir y ya la cultivamos en el páramo, no tiene zona de escape, por decirlo así. Entonces, hay modificaciones importantes. La gente dice, no, pero pues sembramos otra cosa, ¿cierto? Si no se puede sembrar café, pues sembramos caña. Y va pasando, pero eso tiene impactos tremendos en la economía. Porque el que sabe sembrar café no necesariamente sabe sembrar caña o sembrar palma o le gusta. Y esas son cositas que parecen simples, pero que finalmente tienen un efecto económico acumulado también gigantesco. Ahora, son cambios que suceden en tiempos muy cortos. Y mover una sociedad, hacer que se adapte a unas nuevas condiciones, no siempre es fácil. Curiosamente, hay ciertas cosas que sí hacen que la sociedad cambie muy rápidamente, ¿no? La tecnología. Nosotros somos unos adictos a la innovación tecnológica, sobre todo a las tecnologías digitales y virtuales, y esas sí se van imponiendo y se expanden como epidemias. En cambio, los buenos hábitos, como ahorrar agua, cuestan muchísimo más trabajo de imponerse. Usar el cinturón de seguridad, ¿cuánto nos costó? Bastante. Voy a llegar
a Colombia y a los debates que hay asociados con esto. Ya hemos avanzado pues desde el comienzo, cómo empezamos a vivir, a adaptarnos, etcétera, etcétera. La conciencia de que este mundo está cambiando, el cambio climático como factor que dispara una conciencia. Y esto tiene una característica, una que es global. Esto está pasando en todo el mundo, no es solamente que hay 3 países que se tienen que preocupar por el cambio climático y por los efectos que pueda tener en su sociedad, sino que es global y obliga en principio a actuaciones globales. Esa es una condición que es bueno que la conversemos. Y 2, entonces Colombia. Y después aterrizamos en Colombia, ¿y esto qué significa en Colombia? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Entonces están los debates. Dije, nuestro aporte a ese cambio climático es mínimo en el sentido de lo que nosotros hacemos acá. Y ahora miramos y nos explicas qué es lo que hacemos y cómo contribuimos a ese cambio climático. Y eso inmediatamente tiene implicaciones políticas, de decisiones políticas, de políticas públicas sobre qué hacemos en nuestro territorio. Entonces, una mirada global, Brigitte, después Colombia, nuestra circunstancia y nuestra participación dentro de ese mundo global, y ya después las implicaciones que tiene, que ya son políticas, sobre lo que hacemos nosotros o no hacemos en Colombia. 3 puntos. Tremendo escenario. Pero bueno. Bueno, vamos acordándonos poco a poco. Yo me acuerdo. Yo creo que en el ámbito global es muy interesante cómo el cambio climático va a implicar cosas muy distintas para personas o para grupos de personas también muy distintos. Por ejemplo, todas las islas del Pacífico van a ir desapareciendo paulatinamente, las pequeñas islas, porque son islas que son atolones de 1 metro, 2 metros sobre el nivel del mar, y ya las mareas las están borrando del mapa. Entonces hay países enteros de los cuales hemos oído hablar poquito, como Tuvalu. Primera vez. Primera vez, exacto. Son países residentes, son países pequeños de la Polinesia, de Melanesia, pero que donde hay 100.000, 200.000, 2 millones de personas, o ya islas de Filipinas y de Indonesia, que conocemos un poquito más, que también tienen que comenzar a evacuar poblaciones costeras por que el nivel del mar hace imposible que sigan viviendo ahí. Bangladesh es un gran delta del río Ganges, y ahí la gente vive en manglares, digamos el equivalente a los manglares, y a medida que sube el agua, si sean 20 centímetros, por más que uno construya o se vaya a los bordecitos, las mareas causan impactos importantes, y sobre todo con altas densidades de población. Hay cambios importantes en países como Canadá y Rusia, que están felices con el calentamiento global porque les abre frontera agropecuaria y productiva hacia el norte y rutas comerciales transpolares. Entonces, ni China ni Rusia tienen ningún interés en que haya medidas de control del cambio climático, porque para ellos se les abre una ventana de 20 o 30 años en las cuales pueden expandir el cultivo de trigo o el cultivo de lentejas o el cultivo incluso de uva. En los países europeos que nunca fueron productores de vino, ahora pueden producir vino, y los franceses comienzan a desesperarse porque les van robando mercado y los van desplazando internacionalmente. Esto es temporal, estos son, digamos, ventajas temporales que pueden aprovechar estos países, pero también van a sufrir por otras razones. En Colombia tenemos un problema muy particular asociado con la elevación del nivel del mar, y es la erosión costera. El mar, además, se está volviendo más ácido por un fenómeno químico en el cual el CO2 que está en la atmósfera se disuelve en el agua, se convierte en ácido carbónico, y el ácido carbónico disuelve las conchas de todos los organismos que requieren por eso es que mueren los formación. corales y todo esto. Los corales comienzan a debilitarse, a disolverse textualmente, y en la medida que se disuelven también se debilitan y son atacados por bacterias, por depredadores, entonces, porque son seres vivos. Entonces, al caído caerle, ley de la naturaleza, entonces van desapareciendo. Más o menos la mitad de los corales está ya severamente afectada, y para el año 2050 se cree que no van a quedar corales en el planeta, porque va a ser imposible que construyan sus edificaciones calcáreas. La acidez del mar no lo va a permitir. Pero, por ejemplo, Colombia, muchas de sus costas, de sus playas, están hechas de
corales fósiles, de suelo rocoso que proviene de corales de hace 10.000, 50.000, 200.000, 1.000.000 de años. Entonces, el mar va carcomiendo esos corales y va erosionando la línea costera. Tenemos problemas muy graves en Morrosquillo, en Cartagena, en todas las, digamos, ciudades costeras que están construidas Pero sobre especialmente corales. en el Caribe. Especialmente en el Caribe. En el Pacífico lo que tenemos son manglares, entonces los manglares sí son más sensibles, se pueden echar para atrás, pueden echar para adelante, y la gente, digamos, se adapta más fácilmente a cambios en el nivel del mar, aunque también todos los organismos asociados con la química marina pues van a cambiar. Las pianguas de los manglares, todas las conchas, todos los moluscos que habitan ahí van a dejar de existir, entonces también cambia la comida. El que estaba acostumbrado al arroz con piangua va a tener que conseguir otra clase de molusco, como dicen, ¿cuál es la diferencia entre una babosa y entre un caracol? El caracol se vuelve escargot y uno se lo come feliz, y la babosa no se la come uno bajo ninguna circunstancia, pero son organismos básicamente idénticos. Y ya no vamos a tener escargot porque pues no va a haber a comer babosa. A comer babosa. Ok. Erosión costera, gran efecto sobre Colombia. Efecto sobre Colombia. ¿Qué más pasa dentro de nuestro país? La prolongación de épocas secas y épocas húmedas, digamos, el desajuste. Ese es muy importante. Porque la subida de temperatura, como decíamos, uno dice, pues uno se adapta, pone una ruana, se quita la ruana, se pone, a pesar de todos los efectos que ya mencioné. Pero definitivamente la prolongación de la época seca, por ejemplo, como la que hemos vivido en este tiempo de fenómeno del Niño, cada vez va a ser más severa. Y lo mismo en los tiempos en que haya la Niña, sabemos que la pluviosidad va a ser más intensa. Entonces vamos a tener más granizadas, eventos extremos difíciles de predecir que no les gustan a los productores, porque si uno tiene producción de tomate bajo invernadero y le cae una granizada y pierde el plástico y pierde el invernadero y tiene que volver a ponerlo, pues uno aguanta una vez y tiene un seguro y vuelve e intenta. Pero si eso le pasa cada vez más frecuentemente, pues las empresas de seguros le van a subir la cuota de la póliza y va a haber cambios, digamos, en la economía asociados con los desastres. Ahora que se habla tanto de la unidad de desastres en Colombia, de gestión del riesgo. De gestión del riesgo y manejo de desastres, yo diría la gestión de desastres por lo que ha hecho. El desastre de la el Unión desastre. de Gestión del Riesgo. Es probablemente una de las instituciones más importantes en el futuro del país. Cierto, es una agencia que tiene que tener una perspectiva importantísima porque cuando llueve más en el mismo periodo de tiempo, las montañas se ablandan. Y ya tenemos deslizamientos importantes hoy en día en Pasto, en Bucaramanga, que afectan las bocatomas de los acueductos, que afectan la infraestructura vial, que afectan en general la prestación de servicios de todo tipo. Entonces, eso se va a incrementar. Eso es un efecto muy concreto que vamos a ver en los próximos 20, 30 años y que tiene unos costos financieros y humanos importantísimos. Porque pues, tener inundaciones continuas, tener derrumbes continuos, no es un estado de cosas fácil de administrar. Entonces, esos son los efectos, digamos, los más notables en primera instancia de este cambio climático en Colombia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y nosotros cómo contribuimos desde Colombia, cómo contribuimos a este efecto cambio climático, el efecto invernadero global, desde la perspectiva de Colombia? Porque eso nos lleva a la pregunta, bueno, entonces aquí ¿qué hacemos? Aquí, ¿cómo nos debemos comportar? Esto lo vamos a tener que enfrentar. Claro. ¿Adaptarnos o mitigar? Ahí, Mariana, mi hija, me decía, mucha gente dice, no, adaptémonos, nosotros hacemos muy poco, nosotros contribuimos muy poco a eso, aquí el problema es de adaptarnos para esos problemas. Explícanos un poco qué es lo que aportamos nosotros a esta condición global y entonces el camino para seguir enfrentando estos retos. Bueno, nosotros aportamos directamente a partir de la quema de combustibles fósiles, sobre todo una parte de los gases de efecto invernadero, muy bajita.
digamos, es menos del 0.1% del total de gases de efecto invernadero, la que corresponde a la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, 0.2. Tenemos un aporte muy trágico que corresponde a la deforestación. Ese es el principal. Ese es muy bajito también, digamos, es casi que equivalente al de la quema de combustibles fósiles, pero es quema de biodiversidad. Lo que estamos es destruyendo pues, las selvas, no solamente la amazónica, porque la deforestación está en todo el país, y estamos convirtiendo una reserva biológica que tiene centenares de millones de años en CO2 en minutos. Entonces esto es una tragedia realmente gravísima. Y, el aporte en CO2, insisto, no es alto, pero el efecto, digamos, en capacidad adaptativa sí lo es. Exportamos carbón, sería el tema indirecto, y exportamos petróleo. Entonces hay dos fuentes en las que Colombia contribuye con el problema global en la medida que terceros países nos compran carbón, nos compran petróleo para quemarlo ellos. Pero en las cuentas globales uno responde por lo que uno quema, digamos. Entonces nosotros respondemos por unos aportes bajísimos proporcionalmente con, sobre todo, la China, la India, que son los dos países que más contribuyen, luego Estados Unidos y luego Japón, Europa y Australia. Entonces, nosotros lo que hacemos es vender, digamos, carbón y petróleo, y con los recursos que obtenemos de esa venta, que son muy significativos para nosotros, financiar nuestras necesidades adaptativas incluso. Entonces, la mitigación, que es hacer el máximo esfuerzo posible para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, está funcionando bastante bien. Digamos, las empresas, el sector transporte, todos los sectores productivos, todo el mundo está tratando de disminuir esas emisiones de acuerdo con un plan que existe y que se firmó en el gobierno pasado y que además ha sido ratificado en general por todas las personas. Entonces, Colombia está disminuyendo sus emisiones, está reemplazando el consumo de combustibles fósiles por energías renovables, afortunadamente yo creo que a un buen ritmo. Podríamos ir más rápido, claro, pero eso depende. Transición energética. Transición energética, exactamente, ese es el tema. Tenemos ventajas importantísimas, que Colombia produce su energía eléctrica a partir del agua. Entonces nuestras hidroeléctricas realmente han sido el seguro más importante de nuestra capacidad de generación para la industria, para el alumbrado, incluso para exportar algunos excedentes. Entonces, ahí tenemos un elemento importante asociado con mitigación, mejorar la calidad, digamos, de la producción de la matriz energética. Y tenemos experimentos en térmica, y tenemos experimentos en mareas, y digamos, ese camino está bien trazado. No estamos mitigando para nada las emisiones provenientes de deforestación. Ok. Eso. Porque nuestras estrategias de disminución y de control de la deforestación son insuficientes, han sido muy erráticas y en este momento pues no demuestran éxito. Claro, este año o el año pasado nos fue bien, pero porque ha llovido mucho. Entonces la deforestación está muy asociada con el comportamiento de las lluvias, porque es muy difícil quemar si la selva está verde. Entonces la deforestación y la quema de selvas tiende a ser más evidente cuando hay periodos secos extendidos. Este año, por ejemplo, vamos a ver cifras nuevamente muy delicadas de deforestación. Ahora, también hay un elemento político ahí detrás importante de quiénes son los que deforestan y con qué razones deforestan. La mitigación de emisiones también tiene que ver con las actividades agropecuarias, y no lo mencioné antes porque solo hablé de deforestación, pero las actividades agropecuarias en general
contribuyen significativamente con las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo de metano, porque el metano es un gas que proviene de la fermentación, de la descomposición de materia orgánica, de la digestión. Entonces, pues todas las heces humanas, animales, toda la basura que producimos orgánica, todo eso produce metano, todos los residuos de cosecha, y el metano tiene un efecto 11 veces más grave que el CO2 molécula a molécula. Entonces, deberíamos estar además usando el metano para cocinar o para hacer otras cosas. La agricultura en Colombia es tremendamente ineficiente. Es una agricultura del siglo pasado, una agricultura que usa agroquímicos en exceso, que no está tecnificada y sobre todo las actividades ganaderas. Y vamos a ese componente de la ganadería. La ganadería históricamente está asociada con la deforestación, sigue estando asociada con la deforestación en el Caquetá, en el Guaviare, en el Meta. El hato ganadero colombiano sigue creciendo. Y paréntesis, ahora exportamos vacas y carne de vaca a China. Y entonces uno pregunta, bueno, qué chévere, qué bueno que vamos a exportar vacas, pero el problema que señalaban algunos de que exportamos petróleo y contribuimos con el cambio climático y ahora exportamos vacas y contribuimos con la deforestación, porque esas vacas no están certificadas en absoluto. Las vacas vienen de deforestación sin lugar a dudas, salvo honrosas excepciones. Tenemos productores ganaderos muy responsables. Entonces la mitigación en el sector agropecuario es un tema importantísimo que no se está tomando en serio. Digamos, muy pocos subsectores o componentes del sector agropecuario están pensando en disminuir sus aportes de metano y CO2 a la atmósfera, porque eso vale plata. Y entonces requiere tecnología, requiere asistencia técnica, requiere modificaciones importantes en el comportamiento productivo que pocas personas están dispuestas a dar. Entonces ahí tenemos un reto gigantesco, un reto muy grande para modificar la producción. Colombia, por otra parte, es un país de selvas realmente, o era un país de selvas, en el Magdalena Medio, Antioquia, en la montaña, porque somos un país lluvioso, ecuatorial, con suelos en general de montaña con ceniza volcánica, fértiles. Entonces, ¿qué prospera ahí? La selva. Somos incapaces de vivir con la selva, para volver al principio de nuestra historia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tumbar las selvas de Colombia para poner ahí maíz, frijoles, papa, caña, etcétera, etcétera. Y resulta que Colombia tendría una posibilidad gigantesca en los mercados mundiales a partir de restituir una economía forestal. Colombia podría producir madera y miles de productos asociados con la diversidad, con la biodiversidad que provienen de bosques y del manejo de bosques, pero no somos una cultura de bosques. Los canadienses lo son, los finlandeses, los suecos y los noruegos los chilenos parcialmente lo son, los chilenos lo son en Sudamérica, son culturas muy forestales, de origen muy forestal. En muchos países asiáticos también, ¿no? Son países con culturas de cultivo y aprovechamiento forestal, tanto de bosques silvestres como de bosques plantados. En Colombia tenemos bosques plantados en una centésima parte del territorio. No cultivamos bosque, a pesar de que tratamos de hacerlo, pero no compite con el resto de actividades. Sembrar un árbol productivo tiene un ciclo de vida demasiado largo y la gente no está dispuesta a esperar. La gente quiere la plata ya, la plata. La vaca y el ternero. Y eso es definitivamente como el modelo económico que tenemos en nuestra mente. La productividad a cortísimo plazo. Entonces convertimos el país en un país de emisor por malas prácticas y por ineficiencia, y un país que contamina el agua. Entonces las aguas contaminadas son emisoras, porque las heces humanas contaminan y emiten metano. Entonces nuestros ríos siguen emitiendo. La cantidad de petares que le hacen falta al país es impresionante. En el plan de desarrollo de este gobierno está escrito, vamos a tratar de cerrar esa brecha. Es un buen propósito y hay que hacerlo, pero por ejemplo Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, no trata sus aguas negras, las trata en 1, en 2%.
En ese sentido, Medellín va mucho más adelante, que tiene Sí. varias plantas. El río Medellín está en muchas mejores condiciones que el río Bogotá. Y nosotros no hemos empezado la construcción de nuestra planta de tratamiento en Canoas, por razones básicamente políticas y no técnicas, ni siquiera financieras. Pero así están innumerables ciudades y pequeñas poblaciones del país que siguen defecando en los ríos, de los cuales tienen que tomar agua otras poblaciones. Brigitte, entonces demos un salto. Está muy bien, está muy claro todo ese panorama. Ahora pensemos en términos un poco de las políticas públicas, ¿qué podemos hacer? Entonces, y pongo la pregunta global, ¿nosotros podemos hacer de esta biodiversidad generación de riqueza para el bienestar de las personas? Y es una pregunta porque es muy paradójico lo siguiente. Por ejemplo, en el Chocó, al mundo chocuano siempre le hemos dicho, ustedes viven en la riqueza del mundo. O sea, aquí esta selva, el Chocó biogeográfico, esta riqueza que tiene toda esta selva es la riqueza de la humanidad. Esto es importantísimo para la humanidad y viven las personas más pobres de la humanidad. Que siempre es esa paradoja. Ustedes son los más ricos y muchas veces allá les dicen, no, pues la riqueza que tienen, pero la pobreza que tienen muchas comunidades, por ejemplo, en el Chocó. ¿Cómo podemos hacer nosotros, esa es la pregunta, de esa biodiversidad riqueza sustentable, pero al mismo tiempo para el bienestar de nosotros como sociedad? Que es, a mí me gustaría escuchar qué piensas tú con respecto a eso. Sí, cuando uno mira, por ejemplo, el libro de aves de Colombia, que es maravilloso porque tiene láminas enteras Lindísimo, a color de esas 1910, 20 especies que hacen de Colombia el primer país en riqueza de aves. Dice, bueno, ¿y no podríamos tener menos aves y más comida en el plato? Yo lo pienso desde el punto de vista, de la perspectiva de un habitante del Chocó. Dice, pues sí, 700 especies de aves en mi municipio, 400 especies de aves. Qué maravilla, pero yo no me las puedo comer, no las puedo usar para curar enfermedades. Hay algunos elementos que comienzan a crear una alternativa económica basada en la biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de las aves, el aviturismo. Entonces, a la gente le gusta, no sé por qué, madrugar a ver pájaros. A mí me gusta escuchar. Porque una cosa es en la cama uno oírlos, ay, tan bonitos los pajaritos, pero hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, además se levanta y le gusta ir a ver pájaros sola, porque cuando uno va en grupo espanta a los pájaros, entonces no los ve. Entonces, los observadores de aves están dispuestos a pagar para que otros no vayan, que se queden durmiendo, para pagar un guía que lo lleve a uno a los sitios donde están las aves y que le pueda uno tomar una foto o avistarlo. Y pagan miles de dólares por eso. Entonces, ahí hay un principio económico interesante. Convertir la biodiversidad en recursos financieros o por lo menos que generen bienestar, lo han hecho muchos países, pero requiere un conocimiento profundo. En el caso de las aves, se requiere saber dónde están los pájaros, cuándo se reproducen, y en una selva eso no es nada fácil. Debe haber alguna persona que lo sabe. Entonces requiere invertir esfuerzos en construcción de conocimiento, en saber de qué biodiversidad estamos hablando, para poder plantear eventualmente algún tipo de negocio basado en la biodiversidad. Entonces, en general, los negocios que están apareciendo son todavía muy básicos. La pesca deportiva, que además la prohibimos. Pesca deportiva con liberación, con captura y liberación, porque la perspectiva del potencial sufrimiento de los peces hizo que la Corte prohibiera la pesca deportiva. Ahora todo el mundo va a pesca y se come el pescado, porque la pesca de consumo no está prohibida. Entonces, en vez de soltar el pescado, se lo come. No sé si es ambientalmente lo más correcto, pero digamos desde el punto de vista de la sensibilidad del animal, en vez de sufrir por el anzuelo, sufre porque lo fritan. Bueno, no vamos a poner esa escala de esos estándares. Entonces teníamos pesca deportiva, ecoturismo en general. Es como la primera perspectiva en la que la biodiversidad
vista en su conjunto, se convierte en una fuente interesante de ingresos para el país. Y sí, es cierto, se incrementa el glamping, las guianzas, los servicios asociados con el turismo, el avistamiento de ballenas, los tours por los manglares. Eso está pasando y tenemos que incentivarlo. Yo creo que ahí hay una fuente importantísima de conversión de biodiversidad en dinero sin destruir la biodiversidad, De acuerdo. de una manera sostenible, aunque los estilos de turismo en general son bastante depredadores. La gente, como hay tantas cascadas, venga, yo hago esta cascada y después de 10 años ya la cascada está completamente llena de basura, el río ya quedó deforestado, entonces vamos a la siguiente cascada y empezamos a pelear quién es el dueño de la cascada. No sé si ha ido Sergio a Caño Cristales. Es un sueño que yo tengo. Hay No que he ir a podido Caño ir, Cristales, pero- yo tampoco he podido ir. ¿De verdad? Es increíble, porque todo lo que he viajado y nunca... Porque la situación política a veces es difícil en la Exactamente. Macarena, porque la seguridad, pero más porque hay un enjambre de operadores turísticos compitiendo entre sí alrededor de Caño Cristales o de otros sitios turísticos en Colombia, para no solo hablar de este, que en la medida en que están peleando por los clientes, van, como dicen, perrateando el producto. Ujú. Tenemos, por ejemplo, hoy en día un problema gravísimo de turismo ilegal en los parques nacionales, Ah, porque los operadores dicen, yo lo llevo a ver lo que usted quiera. Y los viajeros internacionales dicen, pues yo voy. Vale huevo para usar Claro, los- yo pago $20 más al día para que usted me lleve a una cueva maravillosa, para que usted me lleve al sitio donde anidan tales pájaros. Y eso ya está pasando. La semana pasada se accidentó un deportista de parapente en los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. No tenía por qué estar ahí. No hay ninguna razón para que haya una persona practicando parapente en un pico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un sitio sagrado de los pueblos originarios, es parque nacional, no tiene autorización de turismo. No. ¿Quién lo llevó allá? ¿Cuánto pagó este deportista? Y así sucesivamente. Todo el mundo quiere ir a Chiribiquete, por ejemplo. Y la gente que tiene para pagar un helicóptero dice, pues yo pago el helicóptero. Pues no, porque... y hay, como digo, un tráfico de Ecoturismo, entonces, en ecoturismo, términos eso no- generales, entendemos todas estas cosas que están pasando. ¿Qué otra alternativa hay? Yo recuerdo que hace unos años se pensaba que había unos productos de la selva que tenían efectos curativos, que asociaban, de hecho, Con con terapias. Exacto. Eso, en principio, estoy hablando cuando yo estaba chiquito, No hace tanto. no hace tanto, sí. Pero escuchaba eso como muy promisorio. Sí. Pero después, con los avances de la genética y un montón de cosas, eso ha quedado como relegado. No termina Totalmente. siendo una posibilidad real de generación de riqueza. sí. Hace poco se anunció el descubrimiento de una bacteria que era capaz de... tenía unos efectos curativos importantísimos. O los hongos, que muchas veces se han planteado también como panaceas, pero de eso tan bueno no dan tanto. Y encontrar uno en un océano genético casi que infinito, como es la variabilidad del molecular que hay en las selvas, implica una investigación gigantesca, implica centros de cómputo tremendos. Claro, Colombia tiene un centro de cómputo para biodiversidad que construyó en Manizales abandonado. Hace 10, 15 años se creó BIOS, un centro de cómputo con la expectativa de procesar ahí información genética asociada con investigación básica. No llegó la información, no hubo una estructura administrativa adecuada y BIOS está tratando de subsistir ofreciendo servicios de análisis para cualquier cosa, Big Data. Y es un centro de cómputo realmente de última generación. Sigue siendo a pesar de los años pasados. Entonces no hay esos productos directamente, digamos, en la lotería de la biodiversidad. Lo que comienzan a aparecer son algunos productos que ya habían identificado comunidades locales como productos interesantes, que utilizaban para sus terapias, para consumir o algo. El ejemplo más interesante es el de la jagua, que es esta pintura que proviene de una fruta del Chocó, con la que se pintan la piel
los Embera, que hacen arte, son tatuajes temporales. La jagua se puede convertir en un colorante azul orgánico. El azul es un color tremendamente difícil de obtener de cualquier cosa. Color azul estable. Y el color azul con el que nosotros hacemos productos alimenticios proviene generalmente de minerales tóxicos, entonces que tienen, o sintéticos, que tienen efectos indeseables. Un azul orgánico, como el que se está produciendo en la jagua, es realmente un producto derivado de la biodiversidad con conocimiento local asociado. Pero desarrollar el producto concreto para que entre a los mercados tomó más de 10 años. Ahora hay una empresa en Medellín y en Quibdó que, asociada con la Universidad Tecnológica del Chocó y con otros inversionistas, lograron ya crear un mercado y un producto estable de azul. Pero en resumen, para eso. Brigitte, todo eso son cosas menores, digamos. Eso tiene sentido y son cosas menores en el sentido pues, de 50 millones aquí de colombianos, colombianas. Esto es... Yo quiero hacer, y para ir terminando, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos pasar toda esta lección que hemos visto acá, pasarla, o cómo está, o cómo podemos entrarla al mundo de la educación? ¿Cómo educar a esa Colombia que tiene la intuición de que tenemos muchas cosas y convertirla en un país educado alrededor de todos estos temas? Hay ejemplos, hay caminos. Me gustaría escucharte en ese tema. Bueno, yo creo que lo primero es tener disposición y crearla desde los niños, disposición a habitar y disfrutar Colombia como es, antes de transformarla. Eso quiere decir proveer una experiencia directa para todos los jóvenes de su territorio, que la gente salga, la práctica pedagógica más antigua del mundo, salir a caminar, salir a experimentar lo que es un páramo, lo que es una selva, lo que es una ciénaga, pero salir de la mano de alguien que le cuente a uno una buena historia, porque si no, uno sale y se lo comen los zancudos y se vuelve rapidito para casa. Entonces, hay que salir en buena compañía. Entonces, un reto para la educación colombiana es restituir la capacidad de los colombianos de querer su tierra, ¿sí? Y no querer irse. Hoy leí las noticias que se han ido 1 millón de colombianos. Las escuché yo también hoy, esa noticia que tragedia. Me dejó muy perplejo. Además, hacemos un paréntesis que tiene que ver con todo esto, en el fondo, que son colombianos jóvenes. Jóvenes, 60%. Sí, 60% jóvenes, eso, las implicaciones que tiene en términos demográficos para el desarrollo del país, pero bueno. Entonces, esa primera, digamos, experiencia que además debería servir para reflexionar sobre el bienestar y el tipo de desarrollo que queremos en Colombia. Sobre todo en vísperas de dejar de explorar, de exportar petróleo, de dejar de utilizar carbón y combustibles que emiten CO2. Eso es una obligación. Puede suceder en 5, en 10 o en 30 años, pero... Pero siendo un país tan urbano, esa experiencia, si es posible. Por ejemplo, en Bogotá. Bogotá tiene 8 millones de personas. Aquí hay personas que nunca han visto una vaca. Cierto. Sí. Entonces, ¿cómo se podría hacer pues, un diseño de todo eso, de experimentar este mundo rico de biodiversidad, pues también dentro del contexto de las ciudades? Entonces, el segundo componente que tiene que ver con la educación es el aprovechamiento del uso y la transformación de los productos que provienen de la biodiversidad o asociados con la biodiversidad. No todo el mundo tiene que gustarle vivir en el monte, por decirlo de alguna manera. A mí me encanta, pero es excepcional, digamos. Pero el conocimiento de la biodiversidad sí debería llevarnos a decir, aquí hay nuevos productos alimenticios, aquí hay nuevos productos que tienen efectos
interesantes como materias primas para sustituir otras materias primas que sean tóxicas, contaminantes, no reciclables. Entonces, claramente, una educación que nos permita emprender basados en la biodiversidad, que es lo que yo hago hoy en día en esta universidad donde la vida me trajo. Y es incentivar a toda la comunidad universitaria a pensar en nuevas oportunidades que provienen de esos recursos potenciales de los que todo el mundo habla, pero que nadie lleva a la práctica de la innovación. Gran problema, Colombia no invierte en ciencia y tecnología. Es impensable un modelo educativo sin un modelo investigativo, porque un modelo educativo sin investigación es un modelo que solo repite, es un modelo que simula el aprendizaje porque no tiene una experiencia directa, no tiene laboratorios, no puede hacerse preguntas nuevas. Entonces le cuesta mucho trabajo incluso que el aprendizaje sea de calidad. Entonces hay que unir el modelo educativo con el modelo de innovación y de experimentación para inventarnos un nuevo mundo, inventarnos un nuevo país. Ese es el gran reto, yo creo. A mí me produce, voy a decir algo, me produce un malestar, como un dolorcito por acá, por dentro. Porque en el fondo yo entré a este mundo de la política y lo público por eso, por la convicción pero gigantesca de que nosotros tenemos que trabajar sobre el sistema educativo, el conocimiento científico, desarrollar capacidades para generar riqueza asociada con esa naturaleza que nosotros tenemos, y tenemos la inteligencia, porque en Colombia somos un país inteligente en todas las dimensiones posibles. Y me duele, lo que me duele es tantos años luchándola, tantos años trabajando, y uno ver que en lugar de avanzar, retrocedemos. Cuando más urgencia hay, más retrocedemos. Pero bueno, termina pues tú la explicación. No, pues coincido completamente también con el dolorcito. Lo que pasa es que como bióloga, digamos, me consuelo mucho viajando y yendo a las regiones y viendo que la biodiversidad persiste y que hay resiliencia, que llamamos un término también muy interesante, que es la capacidad de recuperarse pese a los impactos, pese a los disturbios que tiene un ecosistema o que tiene un paisaje, o lo tiene una persona o que tiene una empresa. La capacidad de volverse a levantar. Y también la biodiversidad colombiana es tenaz y vuelve y crece. Donde han quemado, vuelve a crecer, como esas imágenes tan bonitas de los páramos. Claro, en Santurbán. En Santurbán. Claro. Uno dice, no, pero 1000 hectáreas de páramo, Dios mío y tal, y a la semana empiezan a ver los fraleoncitos en medio del quemado otra vez diciendo, no, aquí estamos. Nosotros aguantamos un poquito. Por supuesto que hay muchas cosas que no se van a poder recuperar. Gran parte de las áreas deforestadas en el Piedemonte que se deforestan, se queman y luego se vuelven a quemar y vuelven a quemar. En 10 años vamos a tener ahí unos problemas de erosión y de pérdida productiva gigantescos. Pero entonces, innovación. Realmente Colombia tiene que hacerle una apuesta a innovación y ciencia. La está haciendo el sector privado. ¿Sí? Parcialmente. En Colombia cada vez más los inversionistas se dan cuenta de que la única manera de superar los retos del cambio climático, de superar los retos de las transformaciones culturales que los están acusando de ser cómplices del deterioro ambiental, es a través de la innovación y la transformación de sus sectores productivos. Pero eso requiere un sector privado con mucho músculo y con mucha convicción. Hay unos que sí y hay unos que no. Uno no debería depender, digamos, de esa conciencia o de esa estrategia, porque también es una estrategia para el beneficio de toda la sociedad. Debería haber una política pública robusta que vincule innovación con educación. No la tenemos. Es muy frustrante, pero tú y yo estamos en ese ámbito todo el tiempo. Yo, como rectora, creo que tarde o temprano nos vamos a ver abocados a esa decisión. Y desde el Humboldt siempre el mensaje fue ese: necesitamos tomarnos en serio las inversiones en investigación. Invirtamos en investigación. Ahora tenemos regalías, usémoslas bien. Hay que educar a los investigadores, hay que educar a los
estudiantes, a las comunidades académicas para usar esos recursos también. Porque no puede ser que una inversión de regalías sea construir un velódromo o llevar a los niños a pasear a un parque nacional. Eso no es innovación. Pero no pierdo las esperanzas. No pierdo las esperanzas porque la riqueza sigue estando ahí. Y hemos aprendido, y yo me imagino que a la quinta será la vencida. Y no es ninguna indirecta. Cerremos esto con una palabra que yo creo que es muy significativa, ya en algún momento la usaste, y es: Colombia es resiliente. En todos los sentidos. Como sociedad nosotros somos resilientes. Hemos aguantado unas violencias. Aquí ha pasado muchas cosas, y esa naturaleza, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es una naturaleza muy resiliente la que nosotros tenemos. Entonces, pero bueno, está bien, es bueno ser resiliente, pero también es mucho mejor, bueno, pero despeguemos. No siempre estamos levantándonos, sino que caminemos y avancemos, y no caernos, pararnos y vuelve y arranque y avancemos. Brigitte, muchísimas gracias. Yo espero que esta conversación la puedan ver, escuchar muchas personas, y a propósito dije, no importa, extendámonos un poco más, porque yo creo que muchas de estas cosas es importante que mucha gente las escuche, que llegue a muchos maestros, maestras, a muchas partes. Eso es parte de lo que estamos haciendo acá. Muchísimas gracias, me da mucho gusto esta conversación, y ojalá, como me pasa a mí siempre, como les contaba mi secreto, yo hago todo esto, pero yo estoy aprendiendo. Esto no es que yo paso por acá y me voy, no. Esto me gusta porque aprendo, y hoy aprendí bastante. Pues Sergio, a ti muchísimas gracias, y a todos los que escuchen este podcast, que ojalá piensen a fondo en lo bonito que es hacer parte del país más biodiverso del mundo. Así es. Muchísimas gracias, no se lo pierdan en todas las plataformas, nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming, activen las notificaciones, nos pueden enviar comentarios. Seguimos avanzando con el profesor, con educación todo se puede. Boom.